Odio a la figura materna, violación infantil, pobreza extrema, pérdida de su padre y maltrato físico y psicológico por parte de su madre. Adoradora de la Santa Muerte y luchadora profesional. Ella es Juana Dayanara Barraza Samperio, la Dama del Silencio, o mejor conocida como la Mataviejitas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yerrod. Sean bienvenidos a este 10º y último episodio de Repelus. Es un gusto saludarte desde Aguadulce, Veracruz. Nuevamente pido una disculpa enorme por el retraso que hemos tenido debido a una gran cantidad de inconvenientes que no nos ha permitido grabar, llámese trabajo, llámese mil cosas. Hoy, gracias a ustedes, somos 154 suscriptores. Muchísimas gracias por todo este apoyo. Si tú aún no te has suscrito, este es el momento. Si tú aún no te has suscrito, este es el momento para hacerlo. Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que la próxima semana recibas una nueva dosis de terror. Hoy quiero platicar contigo de quien sin duda es uno de mis personajes favoritos. Hace muchos años recuerdo haber visto en la televisión una entrevista en una función de lucha libre y fue sorpresivo hasta para la misma televisora el hecho de que estuvo frente a sus cámaras y una semana después fue capturada por haber cometido su último asesinato. Por primera vez en Repelus platicaremos sobre un asesino en serie, o mejor dicho, una asesina. Antes de comenzar con el tema, te sugiero que para entrar en ambiente busques un lugar cómodo y silencioso. Y en busca de mejorar la experiencia, utilices audífonos. Si crees ser demasiado valiente, te invito a que apagues la luz. Esto es Repelus. A finales de los años 90, comienza a hacerse notorio el asesinato de mujeres de la tercera edad. Golpes, asfixia y en algunos casos llegaron a demostrar hasta abuso sexual. En múltiples casos se reportaba también la sustracción de algunos objetos como despensa y electrodomésticos. Pero fue hasta el año 2005 cuando la policía comienza a sospechar de que se trataba de un asesino en serie. Fue en ese mismo año cuando comienza la investigación sobre el caso. Testigos y sobrevivientes hablaban de una persona tosca, con espalda ancha y rasgos faciales muy toscos parecidos a los de un hombre. Surgió la teoría de que podría ser algún transvesti, y posteriormente la historia se transformó y se empezó a decir que se trataba de dos hombres vestidos de enfermera. Algunos otros testigos afirmaban haber visto a un hombre de cabello corto y saco rojo, como si de Santa Claus se tratara. Una criminóloga llamada Patricia Payán se dio a la tarea de elaborar un busto con las características de el Mataviejitas, pues hasta ese entonces se creía que era hombre. En algunos asesinatos se llegaron a observar bolsas de mandado o morrales con despensa en la casa de las víctimas. Es ahí donde se comenzó a creer que el modus operandi de este asesino era acechar a sus víctimas en mercados o tiendas de autoservicio. Extraoficialmente, se supo que se contrataron ancianas para usarse como señuelos en tiendas de autoservicio y mercados, y en algunos parques, pero esto en ningún momento funcionó. El 25 de enero del 2006, José Joel López, un mesero que vivía en la colonia Moctezuma de la Ciudad de México, pasó un momento verdaderamente aterrador, pues al llegar a la casa donde rentaba un cuarto y que justo compartía con la señora Ana María Reyes Alfaro, encontró a su rentera estrangulada. La anciana se encontraba muerta, tirada en el piso, y la casa se encontraba en completo desorden. Justo en ese momento, vio como una persona corría por el patio y con el arranque de adrenalina comenzó a seguirla.
En la huida, ella comenzó a derribar personas con la fortaleza de un hombre. José Joel logró dar aviso a una patrulla que se encontraba cerca del lugar. 2 patrulleros intentaron detenerla y ella, con la intención de huir, se defendió a bolsazos y empujones. Su fuerza era tal que estuvo a punto de vencer a los policías, pero finalmente fue capturada. Al momento de su detención, se portó de manera tranquila con los medios de comunicación, que comenzaron a cuestionar de diversas maneras hasta que ella, en un arranque, contestó. Señora, sabe que usted tiene mucho parecido con los retratos hablados. ¿Cuáles retratos hablados? Del mataviejitas, del homicida serial. Ahí están hablando de un caballero, señor. ¿Cómo dio usted con la dirección de esta persona? ¿Cómo contactó usted a esta persona? Que venía a pedir trabajo. ¿Venía usted a pedirle trabajo? ¿Trabajo de qué, señora? De lavar. Luce usted muy tranquila después de haber asesinado a una persona. ¿No tiene remordimiento? Bueno, entre comillas, usted lo cree, ¿verdad? ¿Cuántos años de remordimiento? Voy a decir una cosa. Yo mi respeto a la autoridad, pero vemos varios que nos dedicamos a la extorsión y matar gente también. ¿Y por qué no están sobre ellos? Hoy sí lo dicen. ¿Sí? Y como dice el señor, no le remuerde la conciencia. A ellos los oficiales les remuerde la conciencia cuando agarran. Usted casi no hago, lo voy a sacar. ¿Cuántos homicidios lleva? Uno de los policías relató que Juana pidió permiso para hacer una llamada, pues quería que alguien fuera a recoger a sus hijos que estaban por salir de la escuela. Es aquí lo raro del caso de Juana, pues un psicópata que pierde la cabeza al matar a las personas normalmente no debería de tener conexiones sexuales o apego familiar. Este tema fue muy peculiar, pues Juana, a pesar de que no sentía ninguna culpa después de haber cometido sus actos como una persona sociópata, sí sentía amor, apego y responsabilidad hacia sus hijos. Este hecho hizo que criminólogos de diferentes partes del mundo pusieran sus ojos en México y se interesaran por el caso de Juana. Curiosamente, ese día iba vestida de rojo y encajaba perfectamente en el perfil, dibujo y busto de El Mataviejitas, porque hasta ese momento se creía que se trataba de un hombre. Casualmente, iba vestida igual que la entrevista que le realizaron días antes. Juana acaparó todos los medios en ese momento, pues fue capturada después de su último asesinato y sorprendió a todos los investigadores y personas detrás del caso, pues todos quedaron sorprendidos al saber que no se trataba de un hombre. Los periódicos en ese momento le dedicaban páginas completas y la televisión no dejaba de mencionar su nombre: Juana Dayanara Barraza Samperio. Fue hasta ese momento, el 25 de enero del 2006, donde se conoció la identidad de Juana Dayanara Barraza Samperio. Tenía 48 años de edad y medía 1,70 de altura. Pero lo sorprendente de esta investigación no es solo la identidad y el físico de Juana. Podríamos comenzar con el récord que rompió al obtener la cadena perpetua más larga de México en aquellos entonces. Juana obtuvo una sentencia de 759 años con 17 días, pues se le adjudicaron 48 asesinatos, los cuales solo fueron comprobados 16, y de estos ella solamente aceptó 1. No basta decir que en todo el mundo no ha habido un asesino en serie que se atreviera solamente a matar con sus manos y su propia fuerza. Juana pudo ser una mujer común y corriente, trabajadora, tu vecina, tu tía, o hasta la señora que hacía el aseo en tu casa. Pues si había algo que la caracterizaba, era lo trabajadora. Pero el porqué de sus actos, a pesar de lo oscuro que fueron, toma sentido al saber un poco más sobre su vida. Juana Dayanara Barraza Samperio nació a las 8:30 horas el viernes 27 de diciembre de 1957
en el municipio de Pasoyucan, Hidalgo. Sus padres fueron Trinidad Barraza Ávila, quien era ganadero y cobrador de camiones, y Justa Samperio, quienes nunca se casaron y vivieron en unión libre como por 4 o 5 años. Algo destacable en esta historia es que su padre tuvo 32 hijos con diferentes mujeres. Después de algún tiempo, la mamá abandonó a su papá, quien era Después de algún tiempo, la mamá de Juana abandonó a su papá y se fueron a vivir con su abuela a Villa Margarita de Hidalgo. En ese entonces, la mamá de Juana comenzó una relación con su propio padrastro. Juana vivió una vida de carencias, violencia y agresión por parte de su madre, quien, desinteresada en Juana, nunca la llevó a la escuela o se preocupó por educarla, de la mano de que su abuela decía que las mujeres no necesitaban estudiar para ser amas de casa. Juana tenía 13 años y por el alcoholismo de su madre, lo cual desencadena toda esta situación, fue vendida a José Lugo, de 40 años, por solamente 3 cervezas. Juana cuenta que Lugo la mantenía amarrada a la cama para violarla en el momento que él quisiera. Poca comida y carencia de higiene se suman a esta historia. Fue en ese mismo año donde Juana tuvo su primer embarazo y, como era de esperarse, su primer aborto. Juana pasó en ese calabozo por 4 largos años hasta que su abuelo materno, al enterarse de lo que había sucedido, la empezó a buscar y la ayudó a escapar. Para este momento, Juana cargaba entre sus brazos a un bebé de meses, José Enrique. Juana cuenta que para escapar tuvieron que sacar al bebé en una cubeta y lanzarlo por encima de la barda. Unos meses después, en 1980, muere Justa Barraza, su madre. Juana no se presentó en el velorio ni quiso saber nada de ella, porque a estas alturas Juana estaba llena de rencor y odio a quien debió de ser su fuente de amor. A los 30 años, muere su abuelo, su salvador y figura protectora. Sin más motivos para quedarse en aquel lugar donde tanto sufrió, emigró a la capital del país. Con el transcurso del tiempo, Juana tuvo 2 hijos más y volvió a repetir el patrón al conseguirse parejas alcohólicas que la maltrataban. Pero la Ciudad de México no perdonó a su primogénito, pues José Enrique, su hijo, fue asesinado por una pandilla a los 24 años. Lo asesinaron por intento de asalto y su cuerpo fue desfigurado a batazos. Con la intención de sacar adelante a sus otros 2 hijos, y probablemente también a su pareja, comenzó la venta de gelatinas, el comercio de ropas y a la venta de palomitas afuera de las arenas de lucha libre. Fue aquí donde un día alguien le dijo: «Señora, está usted muy alta y fuerte. Sin problema podría volverse luchadora y hacerse famosa. Debería de estar entrenando. Usted debería ser la estrella de las funciones y no la vendedora de palomitas». Y fue así como nació la Dama del Silencio, un personaje inspirado que hacía honor a la Santa Muerte de quien Juana justamente era devota. Juana encontró en la lucha libre la manera de descargar todos esos años de violencia, maltrato y dolor, pues desahogaba todo su coraje en el arte del pancracio, ya que al ser un deporte de contacto, el dar y recibir golpes hacía que Juana hiciera catarsis y soltara toda la oscuridad que cargaba con ella. Pero una vez más, como una mala jugada de Dios, Juana tuvo una mala caída y debido a esta lesión tuvo que alejarse de la lucha libre, pues si ella seguía luchando, probablemente quedaría parapléjica. Pero una vez más, como una mala jugada de Dios, Juana tuvo una mala caída y debido a esta lesión tuvo que alejarse de la lucha libre, pues si ella seguía luchando, probablemente quedaría parapléjica. Después de esto,
Juana regresó a ser empleada doméstica, pero con algunos robos pequeños en domicilios donde laboraba. Hay una versión por ahí donde dicen que Juana se dedicó de lleno al robo y que inclusive una persona la extorsionaba para que ella le diera una comisión. Por eso Juana fue creciendo en este oficio. Hasta cierto punto, Juana no tenía la maldad o la intención de lastimar a nadie, pero los maltratos de sus clientas, quienes ya pasaban los 70 años de edad, y sus traumas psicológicos, despertaron sus instintos más oscuros y fue ahí donde Juana comenzó a cometer sus crímenes. Se presentaba como una enfermera, una trabajadora social o una empleada doméstica. Ofrecía servicios básicos de salud porque Juana tenía conocimientos en enfermería o apoyos en programas sociales, pero su intención era robar a las ancianas. Juana no planeaba sus crímenes, actuaba según la situación lo demandara, pero no soportaba que la hicieran sentir de menos o que le malhablaran. Este era el detonante para hacer explotar su rabia y que de un minucioso robo, el crimen se convirtiera en un asesinato. Juana guardaba las credenciales del lector de sus víctimas, tal vez para llevar un conteo de sus crímenes o probablemente como un trofeo. Juana fue diagnosticada como sociópata, pues no siente arrepentimiento de sus actos. La extrañez de este caso es que sí siente amor y apego hacia sus hijos, como te lo mencioné hace un momento, cosa que en sociópatas no es común ver, y esto hizo que Juana estuviera en el ojo del mundo de la criminalística. Por si fuera poco, Juana sigue viva y su vida cambió mucho, tal vez para bien. Se encuentra encerrada en el penal de Santa Marta, Catitla. Aprendió a leer y a escribir, y se dice que su tutora en esta tarea fue nada más y nada menos que Sara Aldarete, la narcosatánica. Tal vez de ella platiquemos en otra ocasión, si es que platicamos. Juana se casó en prisión con un reo de máxima seguridad, pero un año después se divorció. Se sabe que dentro del penal se dedicaba a la venta de comida y fue maestra de danzón. Actualmente se sabe que pone uñas en un salón de belleza dentro del penal. Una cosa más, o un dato importante, es que su sentencia fue reducida a solamente 50 años y Juana podría salir libre alrededor de los 90 años. Juana dice que no era su plan matar gente porque dentro del penal convive con muchas viejitas y a ninguna le ha faltado al respeto. Espera cumplir su condena y con la ayuda de Dios, morir en su casa al lado de sus familiares. Esta fue la historia de Juana Dayanara Barraza Samperio, la Dama del Silencio, o mejor conocida como la Mataviejitas. En mi opinión, tenía esta investigación hecha desde hace mucho tiempo y creo que se me están yendo muchos datos. Pero la historia de la Mataviejitas es de mis favoritas porque fue un caso que sucedió cuando la televisión estaba en un punto máximo y hay muchísimo material. En internet también podemos encontrar muchas entrevistas donde ella habla y platica un poco de su vida. De la mano con que mi interés por la lucha libre es muy alto y a mí me tocó ver donde cierta televisora está en una función de lucha libre y hacen una entrevista a cierto personaje peculiar de vestimenta roja. Y pues así es, una semana antes de su detención, Juana Barraza fue entrevistada para Televisión Nacional y se dice que cuando los investigadores vieron por casualidad la entrevista, dijeron: "Esa es la Mataviejitas". Vaya, qué divertida es la vida, que justamente esto sucedió con la Mataviejitas y no sé si antes o después también sucedió con el caníbal de la Guerrero. Salió un reportaje en Televisión Nacional de cierto personaje que era un poeta en la delegación o colonia Guerrero, no estoy seguro. Y unas semanas después se descubre que una persona se avienta de su casa porque lo estaban siguiendo. Al parecer había matado a su novia o esposa. Pero bueno, también ese sería un buen tema platicarlo en otra ocasión, si es que nos volvemos a ver. Hasta aquí mi investigación. Me da muchísimo gusto que me acompañes una vez más en un episodio de Repelus. Este justo es muy especial para mí, pues es el último episodio
de Repelos. Y quiero darle las gracias a las personas que creyeron y apoyaron este proyecto, a quienes escucharon y comentaron todos los videos y a quienes compartieron sus historias conmigo para ser contadas en un episodio. Un saludo especial a Edgar Mocti de Moctilandia, Armando Palma, Satia Sandoval, Analí Gómez, Hugo Valo, José Vasconcelos del Valle, Milia Alvarado, Consuelo del Valle, que pues al parecer fueron personas que sí se aventaron casi todos los episodios, y a quienes nos apoyaron en la producción de este podcast: Yadira Echevarría, la voz femenina en nuestras historias, y Jason Val, el genio de la música y la sonorización de todos los episodios. Yo soy G-Rod y agradezco que me acompañaras en estos 10 episodios, que si bien fue una aventura muy buena de aprendizaje, realmente creo que no tenía yo la noción de cómo editar un podcast o cómo sonorizar. No tenía yo ni siquiera idea de cómo editar un audio. Y pues gracias a este proyecto aprendimos un poco a hacerlo. Muchísimas gracias por acompañarme en estos episodios y en este proyecto. Si llegaste hasta aquí, me gustaría que me comentaras qué fue lo que más te gustó de todo el proyecto. Y pues antes de despedirme, quiero preguntarte una cosa. ¿Ya revisaste debajo de tu cama? Esto es Repelos.